Ok, chicos y chicas, ¿me están escuchando bien? Sí, señor. Vale, ok. Sí, señor. Vale, listo. Gracias. Vamos a iniciar entonces. ¿Listo? Vamos a iniciar eh, con la temática en la cual estamos. ¿Están viendo las diapositivas? Sí, profe. Ok, Sí, gracias. señor. Ok, entonces, para el día de hoy, bueno, primero, ubiquémonos en contexto, ¿no? Estamos viendo respiración de los seres vivos, ¿sí? Ya hablamos un poquito de qué es la respiración y para qué sirve la respiración, o por qué es fundamental respirar, ¿sí? También hablamos de cómo es que respiran los seres más pequeñitos, los menos evolucionados, los más sencillos, ¿sí? Como las bacterias, como los protistos, como los hongos unicelulares, ¿vale? Y como nuestras células. Y además, en la clase pasada estuvimos hablando de la respiración en las plantas, ¿ok? Vamos a recordarlo rápidamente, ¿sí? Rápidamente, así como para que nos ubiquemos. Eh, bueno, ok. Recordemos un poquito lo de la respiración en las plantas. Entonces, digamos, esa respiración en las plantas tiene que ver mucho con la fotosíntesis, ¿sí? Porque es a través de la fotosíntesis que se producen ciertas sustancias que la planta va a utilizar, ¿ok? Entonces, dijimos que el proceso de la fotosíntesis es cuando las plantas toman, aquí está la fórmula química, esta es, la que están viendo en pantalla, es cuando las plantas toman agua a través de las raíces, ¿cierto? Dióxido de carbono a través de los estomas. ¿Se acuerdan de los estomas que se encuentran en la parte de abajo de las hojas? Mira, ahí están, estos huequitos se llaman estomas. ¿Listo? Y por ahí entra el dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono pues se encuentra en el exterior, ¿no? Se encuentra en el exterior, es decir, en la atmósfera. Bueno, y gracias a la energía del sol, ¿ok? A los rayos de luz del sol, entonces estos reactivos se van a convertir en estos productos. ¿Y qué productos tenemos aquí? Tenemos glucosa, que es, digamos, la molécula energética, la que le da el alimento a la planta. ¿Ok? Y también se produce oxígeno, que en cierta parte ellos van a utilizar, pero también hay otro que expulsan, que es el que nosotros utilizamos para poder respirar. ¿Ok? Y entonces dijimos que el proceso contrario, es decir, es como coger la arepa y voltearla un poquito, ¿vale? Y mirarla por el otro lado. Entonces es básicamente cambiar esta ecuación química. Esto que está aquí, ponerlo de primero, y esto que está aquí, ponerlo de último, ¿vale? Eso es el proceso de respiración. Entonces, en otras palabras, la respiración para las plantas es tomar el oxígeno que ellas mismas produjeron, ¿sí? Tomar los nutrientes, ¿vale? Que también ellas proveen, aunque también hay nutrientes que ellas toman a través de las raíces, ¿no? Eso es lógico, hay muchos nutrientes en el suelo y la planta los necesita, ¿ok? Y entonces esto me va a producir dióxido de carbono, ¿vale? Que, que de alguna forma ellas lo reutilizan, y agua, ¿vale? Dijimos que estos elementos o estos productos más bien se podían visualizar cuando, por ejemplo, le colocamos una bolsita a una planta, ¿no? Y entonces si la vamos a ver el otro día, pues vamos a observar un montón de goticas en la bolsa, ¿no? En la pared de la bolsa, bueno, en las paredes internas de la bolsa, ¿ok? Entonces siempre que pensemos en la respiración de las plantas, ¿vale? Siempre que pensemos en eso, vamos a imaginarnos la fórmula de la fotosíntesis, que es esta, ¿sí? Y la fórmula de la respiración, que es todo lo contrario. Es como voltear esta ecuación química. ¿Listo? Y esta parte del intercambio gaseoso, es decir, el intercambio gaseoso quiere decir que es lo que se produce o se libera y lo que se absorbe. Eso quiere decir intercambio, ¿no? Cuando usted intercambia, digamos, dulces con una amiga, pues ¿qué haces? Pues tú le das dulces a ella y ella te da dulces de los que ella tiene. Eso es un intercambio. Y entonces aquí sucede lo mismo, hay un intercambio. ¿Qué se da? Se da oxígeno, si la planta da oxígeno, ¿vale? Y en este caso, ¿qué recibe? Dióxido de carbono, ¿vale?
aunque también es lo contrario, ¿no? También puede ser lo contrario, en la planta, solamente en las plantas. ¿Listo? Y ese intercambio gaseoso de que me da y, ¿cómo es? Me da y yo doy, se da especialmente en los estomas, ¿listo? En estos huequitos que se encuentran en la parte de abajo de las hojas de las plantas, ¿listo? Recordemos que la fotosíntesis se da en las partes verdes de la planta, especialmente en las hojas, ¿ok? En las hojas. Vale. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Y No, chicas? señor. Vale. Hay una cosita que... No, señor. Ok, vale. Hay una cosita que quiero decirles para que quede claro. Creo que la vez pasada yo les dije que los estomas se encontraban en la parte de arriba de la hoja, si no estoy mal. ¿Sí? Pero, bueno, quiero... Profesor, Dime. que para interrumpirle, es que el internet está muy malo y yo no lo escucho y a veces me traban. Entonces, no sé, no me quiere servir. Vale, ¿los demás sí me están escuchando bien? Sí, Sí, profe. señor. Vale. Vale, entonces, pues tranquila, si se desconecta o si no me escuchas bien, pues vale. Si no puedes entrar a la clase, pues bueno, Sí, profe, no hay se me ningún... olvidó desconectar porque la verdad el internet está muy malo. Dale, no hay ningún problema. Yo igual estoy grabando Bueno, la cayó clase. oídos, ¿no? Yo igual estoy grabando la clase y esa la voy a colgar en YouTube, ¿vale? Para que después la pueda ver. Pero vale, si tienes problema con internet, Bueno, pues no, gracias. no hay ningún lío. Dale. Entonces, Gracias. ok, Chao. chao. Entonces, recordemos, estos huequitos se encuentran es en la parte de abajo de las hojas, ¿sí? En la parte de abajo. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué abajo y no arriba? Pues resulta que a través de esos huequitos es donde se da el intercambio gaseoso, es decir, hay gases que entran y hay gases que salen, ¿sí? Eso lo dijimos. Y estos huequitos, estos estomas se pueden cerrar, y aquí lo mirábamos, ¿sí? Se pueden cerrar y se pueden abrir, ¿vale? La cuestión, la cuestión es que hay ciertas sustancias que la célula produce y que necesita mantenerlas, ¿sí? En su interior, ¿ok? Especialmente el agua, ¿ok? Yo les hago la pregunta, ¿qué sucede, por ejemplo, en un charco? Digamos que llovió y se formó un charquito ahí en la carretera y luego hizo mucho sol. ¿Qué va a pasar con ese charquito? Se va a secar. Se va a secar. ¿Por qué se seca? Porque la tierra se, como que lo chupa. Bueno, sí, hay una parte de la tierra que lo chupa, pero hay otra parte que se evapora. Creo que por ahí lo dijeron. Sí, muy bien. Sí, la Ok, vale, perfecto. Ok. Sí, parte de esa agua se evapora. Eso es lógico porque pues le está dando pues el sol, ¿sí? Y en este caso pues hace que pase de un estado líquido al estado gaseoso, es decir, se evapora. Lo mismo va a suceder en las plantas, ¿sí? Lo mismo sucede. Ustedes saben que dentro de las hojas, todas las plantas almacenan agua, aunque ustedes pronto no lo vean. Hay algunas que sí podemos evidenciarlo, pero hay otras que no. Pero ahí hay agua, ¿vale? Y las plantas necesitan de esa agua, así como nosotros necesitamos de agua, pues las plantas también, ¿vale? Y, y pues lógicamente, imaginémonos, por ejemplo, si esos huequitos estuvieran en la parte de arriba, ¿qué pasaría con esa agua? que Lo mismo del charquito, se evaporarían. Si los huequitos, sí, exacto, correcto, si los huequitos estuvieran en la parte de arriba de la hoja, ¿vale? Entonces, digamos que la luz del sol que le da, porque pues la mayoría de las plantas necesitan de la luz del sol, pues en este caso, la parte de arriba es la que va a recibir mucho más rayos del sol, ¿no? O mucho más luz. Y lógicamente, si hay muchos huequitos, ¿vale? O hay muchos estomas, pues eso haría que la gran cantidad de agua que hay en las hojas se evapore. Y lo que se quiere es evitar esta partecita, ¿vale? Se quiere evitar la evaporación porque las plantas necesitan de esa agua. Y entonces es por eso que los huequitos o los estomas se encuentran en su mayoría, ¿sí? En su mayoría en la parte de abajo de las hojas, ¿vale? Para evitar la evaporación. Eso se llama evapotranspiración, ¿listo? Entonces, los estomas se colocan en la parte de abajo de las hojas para evitar la
transpiración, es decir, que se evapore el agua o que se pierda, en otras palabras. Ok, ¿hasta aquí se ha entendido, chicos y chicas? Sí, señor. Listo, perfecto. Eso era como un recuento, ¿sí? Como un recorderis un poquito de eso que miramos en la clase pasada. Vale, y entonces para esta clase vamos a ver cómo es que respiran los animales. ¿Listo? Vamos a iniciar con los más primitivos, con los más sencillitos, y luego vamos a meternos en unos animales mucho más complejos, ¿vale? Es decir, vamos a pasar, por ejemplo, a explicar cómo es que respira una lombriz de tierra, ¿sí? A cómo es que respira, por ejemplo, el ser humano, ¿vale? Sabemos y somos conscientes de que la respiración de una lombriz de tierra pues es muy diferente a como nosotros respiramos. Eso es correcto, ¿cierto? Sí, profe. Ok, vale, perfecto. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Para poder entender los diferentes tipos de reproducción en los animales, ¿sí? Necesito que ustedes tengan claro algo, ¿listo? Y lo vamos a explicar a través de este ejemplo que tengo aquí en esta diapositiva, que es esta imagen, ¿listo? ¿Qué podemos observar en esta imagen? Personas subiéndose al bus. Ok, vale, unas personas subiéndose. ¿Hay personas que bajan del bus? Sí. Sí, Sí. ok. Entonces eso sería como una parada de autobús, ¿sí? Una parada de autobús. Es decir, donde paran los buses para que unas personas salgan y otras entren. ¿Ok? Listo. Entonces, póngame atención. En todo proceso de respiración, ¿vale? En todo proceso de respiración, es decir, en todos los animales, en todos, absolutamente todos, se necesita hacer esto que tenemos aquí en la imagen. Es decir, hay ciertas cosas, hablemos de sustancias, ¿vale? Hay ciertas sustancias que van a entrar en un medio de transporte, unas entran, ¿vale? Como hay otras que salen de ese medio de transporte, ¿ok? Entonces, como en una parada de autobús, ¿sí? Como en una parada de autobús, estos buses lo que hacen es recoger ciertas personas que se suben, ¿vale? Se suben, y hay otras también que bajan, es decir, en este caso, como que salen de ese medio de transporte y se dirigen pues a su casa, digámoslo así. Pero resulta que más o menos esto es lo que tiene que suceder en todo ser vivo para que pueda respirar, ¿vale? Y me explico mejor, me explico mejor. Vamos a suponer, pongan atención, vamos a suponer que en este caso, esta persona, mire, esta personita que está saliendo del bus, que yo le hice inclusive la fecha aquí, ¿sí la están viendo? Sí, señor. ¿Sí? Esta persona está saliendo del bus, es decir, va para su casa. Vamos a suponer que esa persona es el oxígeno, ¿ok? Es el oxígeno, la personita que está saliendo del bus. Ahora, estas personas que están esperando el bus y que van a entrar, ¿qué sería? ¿Pueden repetir su pregunta, profe? Vale, entonces estoy diciendo, tenemos el bus, ¿cierto? Que lleva personas, ¿ok? Y entonces ese bus está dejando que salgan algunos pasajeros, es decir, están saliendo pasajeros de ese bus. ¿Sí? Aquí tenemos este pelado, esta persona, que está saliendo del bus y se dirige, digamos, hacia su casa. Y yo voy a suponer, ¿sí? Es una suposición, vamos a suponer que esta persona que está saliendo del bus es el oxígeno, ¿vale? Es el oxígeno. Y ahora también vemos unas personas que están esperando el bus y que cuando llega pues comienzan a subir, es decir, se dirigen hacia el bus. La pregunta es, estas personas que están esperando el bus y que van a entrar al bus, ¿qué serían? ¿El dióxido de carbono? Dióxido de carbono. Muy bien. ¿Quién lo dijo? ¿Eliana? Sí, señor. Muy bien, Eliana. Exacto. El dióxido de carbono. ¿Listo? El dióxido de carbono. Entonces, en otras palabras, para que me entiendan, siempre en todo ser vivo, imagínense cualquier animal, desde el más pequeñito hasta el más grande,
en todo ser vivo va a ocurrir esto. Es decir, que en este caso va a haber un gas, ¿vale? Un gas que va a entrar el organismo, ¿vale? Va a entrar el organismo, que en este caso va a ser el oxígeno. ¿Listo? Nosotros sabemos que el oxígeno es muy necesario en nosotros, muy necesario, para que podamos tener la energía suficiente, o bueno, más bien para que se produzca ATP, ¿sí? Y ese ATP pues es la energía que nosotros necesitamos para realizar todas nuestras funciones vitales, ¿ok? Entonces el oxígeno va a entrar a nuestro organismo, ¿vale? Pero también van a haber unos gases que tienen que salir de nuestro organismo, o bueno, hablemos de cualquier animal, de cualquier ser vivo, ¿listo? Y entonces ese gas que va a salir va a ser el dióxido de carbono, ¿listo? El dióxido de carbono, ¿ok? Todo eso, todo esto que acabo de decir, este proceso va a suceder en todos los seres vivos. ¿Listo? La cuestión es que hay casos en donde es muy diferente a otros. ¿Listo? Y lo decía hace un momento. Por ejemplo, pensemos en la respiración de una lombriz. ¿Sí? En la respiración de una lombriz, pues es muy diferente a la respiración, por ejemplo, de un hipopótamo. ¿Ok? O sea, es diferente. Pero básicamente, lo que ahí sucede es que va a haber un gas que entra y va a haber un gas que sale. Eso es básicamente lo que va a suceder en la respiración. Y esto quiero que quede claro, porque eso es lo que va a suceder en todas las respiraciones, ¿listo? De los diferentes animales. La cuestión es que, bueno, hay, digamos, como diferentes mecanismos en los cuales sucede esta partecita, ¿vale? ¿Hasta ahí estamos? Sí, señor. Ok, vale. Ahora, por ejemplo, puede que en algunos casos, digamos en la respiración de un animal cualquiera, puede que en este caso no se utilice autobús, ¿sí? Puede que en otro caso, por ejemplo, solamente lo que haga es caminar, ¿no? O sea, bueno, es un ejemplo, ¿no? No quiere decir que el oxígeno camine y que el dióxido de carbono camine. Simplemente quiero decir que hay algunos casos de las respiraciones en donde no se necesita de un medio que transporte ese gas. ¿Ok? Bueno, ya dejando un poquito claro esto, vamos a mirar el primero. Y es este. ¿Listo? Entonces aquí, a partir de aquí arrancamos con los tipos de respiración en los animales. ¿Ok? ¿Ustedes han visto Bob Esponja? Sí, señor, sí, señor. Ok, Sí, profe. listo, vale. Yo creo que todos nos hemos visto Bob Esponja porque es chévere. Pero resulta que ese muñequito, que ahí lo dibujan como una esponja, pero como de cocina, ¿no? Esa que uno utiliza para fregar los trastes o los platos, ¿sí? Ahí lo dibujan como eso, pero en realidad una esponja de mar, ¿sí? Pues es así, tal cual como observamos aquí en la imagen. ¿Listo? Una esponja es de esta forma, ¿ok? Y esto es un animal, aunque ustedes no lo crean. Es un animal, parece una planta, pero no. Es un animal y se encuentra por lo general en los arrecifes de coral, ¿sí? Hay unos que se encuentran, digamos, en el fondo del mar. Pero ojo, estas esponjas no se encuentran en grandes profundidades, ¿vale? O sea, usted no puede ir al mar y, por ejemplo, en una parte donde sea muy profunda, ¿sí? Si usted baja, puede que pues en el fondo no encuentren estas esponjas, ¿vale? Porque por lo general siempre se encuentran en partes poco profundas, ¿ok? Listo. Y también tenemos los pólipos. Eh, ¿Conocían estos animales? ¿Los conocían? Sí. ¿Sí los conocían? ¿En serio? Yo no, profe. Ok. ¿Y los demás? ¿Sí lo conocían? No, profe, yo no. Vale. No, profe. Ok, creo que, yo no me acuerdo si yo les conté una anécdota de cuando fui al mar. Yo les conté una anécdota. Sí, sí, sí. Tú nos contaste que te había metido algo en el Instagram. Voy a explicarlo nuevamente para que nos ubiquemos un poquito, ¿listo? Porque pues yo tuve total contacto con este animalito, que la verdad es
es que es un poco molesto cuando uno va a tratar de nadar en el mar, ¿sí? Cuando va a hacer buceo con careta. Vale. Em, ok, los pólipos hacen parte de un grupo de animales llamados nidarios. ¿Listo? Me recordé que en alguna ocasión, no sé, sí, mira, aquí está. ¿Sí miran la palabrita nidarios? ¿Sí la miran acá? Sí, señor. Ese es el grupo de animales a los cuales pertenecen los pólipos, estos animalitos. ¿Listo? Resulta que en una ocasión yo daba biología en otro colegio y entonces hubo un momento en un día que no podía ir a dar clases. Entonces yo le dije al profesor de matemáticas que me reemplazara, ¿sí? Que me hiciera el reemplazo. Entonces yo le dije, bueno, pues póngalo a hacer este taller y usted los cuida simplemente y ya. Entonces, bueno, entonces el profesor se quedó allá, les pasó las hojitas con el taller y entonces, bueno, estaban trabajando ahí. Cuando un niño se paró y al frente de todos, ¿no? O sea, le dijo al frente de todos y le dijo, profe, eh, ¿cuáles son los nidarios? Pues imagínese, el profesor de matemáticas pues no sabía. Em, entonces, ¿a qué se le ocurrió decir a él? Pues lo que dijo el profe de matemáticas fue que los animales nidarios eran aquellos que hacían nidos, o sea, nidos como las aves. Y claro, pues todo el mundo se creyó el cuento, sí, ese cuento de los nidarios, y entonces pues el profesor, el profesor pues igual como no sabía mucho de este tema, pues fue lo primero que se le vino a la cabeza, ¿no? Y entonces pues a mí me dio mucha risa porque el peladito cuando fue otra vez como, bueno, cuando yo volví y fue a decirme, y a mostrarme el taller, entonces me había dibujado un pajarito con un nido y le había puesto nidario. Y bueno, es algo que me recordé. ¿Sí? Pero los nidarios no son aquellos animales que producen nidos. Los nidarios son estos animalitos que en su fase temprana, en su fase inicial, no se mueven. Bueno, digamos, se mueven es por corrientes del mar. Bueno, los nidarios como tal son del mar. Y, eh, y estos nidarios, en su fase adulta, es decir, cuando crecen, son los que se van a convertir en las famosas medusas. ¿Ok? En las famosas medusas. Es decir, los pólipos es como la fase de la niñez y de la juventud de las medusas, para que ustedes me entiendan. ¿Ok? Es decir, lo que sucede es que estas partecitas, miran como estos bracitos, esos bracitos comienzan a crecer y esta parte de aquí comienza como a romperse, como a dividirse, hasta que finalmente esta parte de aquí, o sea, esta parte terminal, como que se desprende. ¿Sí? Y a partir de ahí, pues es la que se genera una medusa. ¿Sí sabían eso? No, señor. Ok, pues ahí no sé si podamos ver una imagen, me les muestro una imagen para que podamos ver bien esta partecita. Pólipo, medusa, vamos a ver. Necesito uno que me muestre bien. Venga a ver. Venga a ver. Creo que esto está bien chévere, esto está bien demostrativo. Mira, aquí está el pólipo. Sí, ese es el cosito que ahorita mirábamos. ¿Listo? Aquí ya está como mucho más crecido. ¿Sí? Ha crecido mucho más. Y aquí ya está como a punto de dividirse. Mira, aquí esta partecita que se divide y esto que observamos aquí en la parte de arriba es la que se desprende y pues sale la medusa. Sí, sale la medusa. Aquí podemos ver también, mira, aquí está. Bueno, Yo profe, una pregunta, ahora dime. que estamos hablando sobre los corales y todo eso, profe, ¿será que esto
como entonces uno de que yo fui a Castellers y comencé a conectar con chiquitas y corales. Sí. Y pues llegué a Yaguará, fui a revisarlas y encontré esta piedra pegajosa, no sé qué es eso. ¿Una qué? Perdón. Como una especie de masa negra pegajosa, no sé qué es eso. Negra pegajosa, pero ¿en qué? ¿En los corales? No, la encontré suelta así donde tenía metidos los corales. Uy, pues no sé. Puede que pronto sea alguno de esos cositos que tomaste y que se descompuso. Puede que sea materia orgánica, ¿vale? Eh, Porque qué otra, no encuentro otra explicación. Yo creo que podría ser la descomposición de alguno de esos animalitos bueno, de los corales que cogiste, se descompuso y se convirtió en esa parte de materia orgánica. Lo que sucede con esa materia orgánica es que se oxida, ¿no? Por acción del oxígeno que hay en la atmósfera y entonces se torna así como un poco oscuro. Puede que sea eso, supongo yo. ¿Vale? Ya. Listo. Entonces, eh, les cuento la anécdota. ¿Qué hora es? Bueno, resulta que en una ocasión creo que yo les comenté que cuando estuve en el colegio, cuando estaba en 11, pues digamos que tuvimos la oportunidad de ir al mar, ¿sí? A Cartagena, a Santa Marta y a Barranquilla. Y entonces estando en el mar, pues lógicamente era mi primera vez en el mar, y pues yo sé nadar, o sea, yo sabía nadar en ese momento. Pero es muy diferente nadar en el mar que en el río. ¿Por qué es diferente? Primero, porque es más profundo, ¿no? El mar es mucho más profundo. Segundo, porque, o sea, que le entre agua en los ojos, agua del mar, que le entre agua en los ojos o que le entre en la boca y que le llegue hasta la garganta, eso es lo más maluco que puede existir, ¿sí? Entonces, pues lógicamente, uno cuando va al mar y comienza a nadar, pues tiene que hacer contacto pues, con el agua, ¿no? Y en muchas ocasiones, pues tú tienes que hasta, pues como hundirte, ¿sí? Y entonces el contacto con el agua salada, pues es un poquito incómodo. Pero bueno, la cuestión es que era mi primera vez y como tal, a nosotros nos dijeron que íbamos a ir a bucear, nos llevaron a la parte del mar abierto, en donde estaban los arrecifes de coral, y entonces estando allí, lo primero que nos dijeron, bueno, ya, tírense, ¿sí? Y nos pasaron un flotador, primero que todo, que nos pasaron un flotador y una careta. O sea, yo pensé que nos iban a pasar de esos tanques con oxígeno y que van conectados a la careta y que uno pueda respirar por allá abajo. Pues no, nos dieron un flotador y una caretica, esas que son esas eh, esas cositas que son como unas gafas, ¿vale? Y un tubito que uno se coloca en la boca. Eso es una careta. Y entonces, pues a mí se me pareció muy fácil cuando la persona nos dijo, bueno, ya, tírense al mar y comiencen a bucear. Pues a mí se me pareció muy fácil tirarme sin flotador, porque yo, pues, yo sé nadar, pues no me voy a ahogar. Claro, pues eres la primera vez. ¿Cómo? Qué buenos días, ¿no? Hola, buenos días. Es que te entré tardecito porque no tenía internet. Tranquila, tranquila, bienvenida. Estamos hablando de un cacharro que me pasó en el mar, ¿sí? Le estoy terminando de contar. Entonces, bueno, continúo. Entonces a mí me pareció muy fácil tirarme al mar. Era mi primera vez, yo no sabía que era estar en el mar. Y claro, pues uno se tira y uno se hunde. Claro, la sensación fue lo más horrible que puede uno tener. La primera es cuando usted se hunde en el mar, primero, el agua salada se le mete a los ojos, o sea, si usted abre los ojos, de una vez el ardor más hijo de madre. Y si se le mete, y si se, y si, vale, Lo que a mí no me gusta del mar es que cuando usted, por ejemplo, se ahoga y toma agua, pues sabe horrible, no le queda ardiendo la garganta. exacto. Y es peor cuando tú te hundes y se te mete esa agua en la nariz.
o sea, arde de una forma muy espantosa. Y claro, pues yo me tiré, sí, yo me tiré al mar abierto y lo que hice fue hundirme y eso, o sea, yo sentí que me iba a ahogar y hasta tragué agua y me mordió la garganta y fue lo más feo. En todo caso, yo me purgué de una vez ahí. Pues claro, yo, o sea, después de tener esa sensación, me volví otra vez a subir en el flotador, bueno, eso era como una lanchita pequeña. Y me volví a agarrar de ahí, ¿sí? Y tuve que esperar un tiempo como para decir, como para tratar de asimilar eso que me había pasado. Bueno, yo me volví a colocar, o sea, me coloqué el chaleco ese, salvavidas, y entonces dije, bueno, vamos a ver cómo nos va. Me coloqué la careta esa y comencé a nadar. Y bueno, ya la cosa había cambiado porque pues yo ya sabía que no debía meterme así como tan abruptamente dentro del mar, y entonces ya lo hice con mucho más cuidado. Eh, pero otros cacharros que les pasa a las personas, ojalá no les pase a ustedes, aquellas personas que van a ir a bucear y que le dan este tipo de caretas, que pues uno no sabe cómo utilizarlas, ¿sí? Lo que hace uno es que cuando se hunde, ¿sí? Cuando se hunde, lo que hace es soplar a través de la boca, ¿no? O sea, es respirar a través de la boca, eso es lo que uno hace prácticamente. Y lógicamente, pues lo que yo hice fue hundirme, o sea, porque la idea era mirar lo que estaba en los corales, ¿no? Lo que estaba allá en el mar. Entonces uno miraba pececitos y miraba corales como tal, miraba algunas estrellas de mar, bueno, un montón de cositas. Y resulta que, bueno, pues se me hundió el tubo y claro, en el momento de respirar, lo que uno al respirar hace lo que hace es tomar aire, ¿no? Y no tomé agua, sino que me jalté un montón de... O sea, no respiré aire, sino que lo que hice fue darme un montón de agua salada. Y entonces, pues nuevamente me ardió mucho la garganta y tuve ese como momento incómodo. Eh, Esos cacharros me pasaron, ¿sí? Ojalá no les vaya a pasar a ustedes cuando tengan la oportunidad de ir. Bueno, lo principal acá es que en el momento en que yo estaba nadando, porque pues lo que yo hacía era, en cierta parte pues me hundía y otra parte como que me la pasaba nadando así en la superficie. Y en una de esas, cuando yo estaba moviendo las piernas, llegué y sentí en, un chuzonazo en la rodilla, ¿sí? Como si me hubieran clavado una aguja. Y entonces, pues claro, pues fue doloroso. O sea, lo que yo hice inmediatamente fue salirme, o sea, me fui a la lanchita esa que había y pues, o sea, me miré, sí, me miré la rodilla que me estaba doliendo y pues no tenía nada, simplemente tenía como un puntico y estaba saliendo sangre. Pero digamos que no me alarmé. Yo dije, ah, qué hijo de madre, me volví a meter y seguí nadando. Cuando ya llegamos a la playa, entonces, pues yo le pregunté al guía, que nos estaba vigilando, ¿no? El que estaba ahí con nosotros. Yo le pregunté qué me había picado o qué había sido. Entonces él dijo que podría ser una medusa, como podría ser un pólipo. Sí, estos animalitos, propiamente pues están en la superficie, en la superficie no, en las profundidades del mar, en los arrecifes de coral, en estos ecosistemas. Y entonces lo que pasa es que estos pólipos tienen un sistema de defensa, que son como unos chusitos, ¿vale? Y estos chusitos pues, se utilizan para poder defenderse de sus depredadores, ¿sí? De sus depredadores, es decir, que alguien los case y los mate. Entonces utilizan este sistema de defensa. Entonces, bueno, el caso fue que yo no me cuidé, o sea, yo cuando llegué a la playa, pues uno lo que hace es tirarse en la arena, ¿no? Se tira en la arena y comienza a molestar con los compañeros. En todo caso, eh, pues resulta que, ustedes saben que como la arena del mar es tan pequeña, o sea, los granitos son tan pequeñitos, pues resulta que esos granitos se me metieron en la herida y me la infectaron. Ya en la noche yo ya comencé a sentir dolor en la rodilla, y era un dolor pues un poco fuerte. Yo igual todo el paseo, pues yo no le puse mucho cuidado, pues sí como que renqueaba un poquito, pero dije esa vaina, pues no ningún lío. Ya después, cuando yo llegué al pueblo, cuando yo se terminó el viaje,
fue cuando ya comencé a sentir los problemas. La parte de la rodilla se me inflamó muchísimo, o sea, estaba totalmente infectado, tenía pus. Y entonces señor, entonces lo que yo hice pues fui simplemente ir al hospital, allá me rajaron, si ellos se le hacen una rajita ahí como para limpiarle, lo bañan con, eso, le hacen un baño con jabón, claro, pues eso arde mucho, ¿sí? La cuestión es que, pues como yo estaba en 11, me tocó salir a recibir mi cartón de grado, pues todo rinquinete, ¿sí? O sea, todo cojo, precisamente por eso. Pero bueno, todo este cuento es para decir que estos animalitos se encuentran en los arrecifes de coral, en ese tipo de ecosistemas, eh, y son propiamente como la parte inicial, ¿vale? De las medusas, ¿ok? Vale, y entonces ustedes se preguntarán, pues bueno, ¿cómo respiran estos animalitos? Pues respiran, ¿sí? Ellos sí respiran, no respiran como lo haría un ave o como lo haría un hipopótamo o como lo haríamos nosotros, ¿sí? Tienen un sistema diferente para poder respirar. Y ese, no, no, los únicos animales que tienen agallas son los peces y hay otros, ¿no? Pero ahorita los vamos a ver, ¿vale? Pero estos animalitos no tienen agallas, ¿ok? En otras palabras, estos serían los animales con el sistema respiratorio menos evolucionado. Ojo, estoy hablando de los animales, ¿no? Los animales. Recordemos que las bacterias como tal están en otro reino, ¿no? O sea, no son animales, están en otro reino, ¿ok? Entonces, en los animales, esos serían los seres vivos que tienen el sistema respiratorio menos evolucionado, ¿vale? Y cuando digo menos evolucionado es porque no tienen órganos respiratorios, ¿ok? Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos los pulmones, tenemos la tráquea, tenemos los alvéolos, tenemos la faringe, la laringe, todos esos son órganos que nos permiten respirar, poder respirar, ¿vale? Pues resulta que ellos no tienen esos órganos, son los únicos animales que no tienen órganos respiratorios, ¿listo? Y ustedes dirán, bueno, si no tienen órganos respiratorios, entonces ¿cómo respiran? Pues respiran a través de un proceso que se llama difusión simple, ¿ok? Y digamos la respiración se da a través de la parte externa de ese animal, ¿sí? Para que ustedes me entiendan, aunque yo no podría decirle piel porque no es una piel, digamos es la capa que protege toda la parte externa de esos animales. A través de esa capa es que ellos pueden respirar, ¿ok? Y lógico, pues yo a eso no le puedo llamar un órgano respiratorio, ¿sí? O sea, por ejemplo, la piel para mí no es un órgano respiratorio, la piel para mí sirve simplemente para protegerme y para excretar ciertas sustancias, ¿vale? Pero no me sirve para respirar. Para ellos, la parte externa, la capa más externa, es la que les sirve para respirar, pero no se convierte en un órgano, ¿ok? A eso es lo que yo quiero llegar. Ese sistema de respiración es el primero y se llama respiración directa. ¿Listo? Directa o también se llama por difusión simple. ¿Ok? Ahora, ustedes dirán, ¿pero qué es difusión simple? Pues la difusión simple es un proceso que se da en el transporte de sustancias. Se lo voy a explicar de esta manera para que ustedes me entiendan. A ver, vamos a ver por acá. Sí me están escuchando, ¿cierto? Sí, señor. Vale. Ok, voy a mostrarle por aquí qué es lo de la difusión simple para que ustedes me entiendan. Aquí está mejor. Este es el ejemplo mejor para entender ese proceso. Ok, vale. Entonces, la difusión simple, como acabo de decirlo, es el proceso que permite que una sustancia pueda pasar de un lado a otro. ¿Sí? Ahora, dime. Esto, me voy a salir tantito de la clase y me voy a meter por otro dispositivo que el celular ya se me va a descargar. Dale, no hay problema. Entonces, Okay. dale. Entonces, permíteme acá.
Listo. Vamos aquí el primero y ahorita vamos a la otra. Eh, estos, estos animalitos, esos animalitos, entonces, hacen lo mismo que, que explicamos ahorita con la parada del autobús. ¿Listo? Lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que va a entrar oxígeno, y aquí lo podemos ver, mire. Entra oxígeno, ¿vale? Entra oxígeno, entran algunas partículas nutritivas, ¿sí? Es decir, para nosotros sería como los alimentos, para ellos también son los alimentos, ¿vale? ¿Y qué es lo que sale? ¿Qué gas es el que sale? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, ¿listo? Entonces, entra oxígeno, sale dióxido de carbono, ¿ok? Vuelvo, repito, entra oxígeno y sale, mira aquí lo podemos ver, mira, está saliendo dióxido de carbono. Y lo mismo sucede acá en los pólipos. Entra oxígeno, mira aquí está la flechita hacia adentro, no sé si hay más, bueno, entra entra oxígeno y sale, mire, sale la flechita hacia afuera, dióxido de carbono, ¿ok? Entonces, en este caso, la difusión simple quiere decir el proceso por medio del cual esas sustancias van a pasar de un medio, es decir, de estar adentro, a pasar hacia donde está afuera. Sí, de adentro hacia afuera. Pero también puede ser de afuera hacia adentro. ¿Sí o qué? O sea, en este caso, si hablamos del oxígeno, pues sería de afuera hacia adentro. Y si hablamos del dióxido de carbono, sería de adentro hacia afuera. ¿Vale? Entonces, lo que más nos interesa aquí, lo que más nos interesa es que ese oxígeno entre. Eso es lo más importante. ¿Listo? Eso es lo más importante porque sabemos que nosotros, bueno, nosotros no, todos los animales necesitan de oxígeno. ¿Ok? Y entonces ese paso que se da a través de un medio a otro, a través de esta capa, que sería como, ¿cómo le diría? Como la piel, aunque no puedo llamarlo piel porque no se llama piel, pero es para que ustedes me entiendan. ¿Listo? Va a pasar por una capa de células. Ese oxígeno va a pasar por ahí. Ahora, el proceso que permite que pase por esa capa se llama difusión simple. ¿Listo? Difusión simple. Y lo voy a explicar acá. Voy a explicar acá en esta partecita qué es lo de la difusión simple. Vale. Pensemos en una discoteca. ¿Listo? ¿Me están escuchando? Sí. Listo. ¿Ustedes han ido a una discoteca? Creo que no, ¿no? No me dejan leer. Sí, ustedes son menores de edad. Pero, bueno, ok, pero la cuestión es que saben que hay en una discoteca, ¿no? De pronto no hayan entrado, de pronto no hayan entrado a bailar, pero la conocen, o sea, saben que hay, que pueden encontrar adentro. ¿Listo? Pues sí, por foto. Ok, vale, listo. Aquí tenemos fotos también y vamos a verlas. Entonces, en una discoteca, ¿qué hay? Pues en una discoteca pues hay una pista de baile, ¿cierto? En donde va a centrarse la mayor cantidad de personas, de parejas, pues a bailar. Hay otra parte, ¿sí? Hay otra parte en donde hay sillas o muebles, que es donde se van a sentar las personas, pues a dialogar, a charlar, a molestar, ¿cierto? Y a tomar, ¿ok? Y hay otra zona que es para el DJ, ¿listo? Entonces, vamos a imaginarnos una discoteca que no es muy grande y que, digamos, está totalmente cerrada, es decir, no tiene como ventanas y no entra mucho aire. ¿Sí? Ese es un ejemplo. ¿Ok? Y entonces, vamos a suponer que había un grupo de personas ahí en la discoteca sentados, estaban todos sentados en sus muebles o en sus sillas. ¿Listo? Entonces estaban ahí tomando, charlando, dialogando, y resulta que el DJ, ¿sí? Este DJ que está acá arriba, colocó tremenda canción, un merengue pero buenísimo, que motivó a todos los que estaban ahí sentados a bailar. Entonces, ¿qué hace todo el mundo? Pues va hacia la pista de baile. Sí, aquí está la pista de baile, y es donde se concentra la mayor cantidad de personas.
Ahí están, la mayor cantidad de personas a bailar. ¿Listo? Vamos a suponer que no estábamos en tiempo de pandemia porque pues ahí, imagínense, todo el mundo se contagia. Pero bueno, eso no nos interesa. La cuestión es que está todo el mundo bailando. ¿Listo? La pregunta es, Profe, dime. qué pena. Profe, esto me voy a salir, que tengo que hacer una cosa y ahorita me vuelvo a conectar, ¿vale? Ok, dale. Entonces, volvemos acá. Tenemos un grupo de personas en una pista de baile, ¿sí? Y entonces la pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Qué pasará con estas personas que se encuentran moviéndose, si están bailando, ¿sí? ¿Qué pasará con ellas en el transcurso del tiempo, sabiendo que en la discoteca no hay ventanas y no hay ventilación? Es decir, no está entrando aire. ¿Qué va a pasar con esas personas? Pues que le van a dar calor y van a comenzar a sudar y como a faltarles oxígeno. Ok, listo, eso es correcto. Como se están moviéndose y no hay ventilación, pues lógicamente eso hace que la persona comience a sentir calor, ¿sí? Aumenta la temperatura corporal y ya se encuentra como incómodo, ¿no? Además de que hay muchas personas alrededor, pues peor aún, hay mucho más calor. Entonces, Y les da vaso. ok, le da vaso. Vale. La pregunta es, ¿será que las personas van a seguir bailando todo el tiempo? No, No, entonces, pero ya tienen que parar porque se llegan a cansar. ok, Algunas discotecas tienen aire. vamos a imaginarnos que aquí no hay aire. En la discoteca del profesor Julián no hay aire, bailas, no hay aire. Entonces las personas están ahí bailando, ya tienen mucho calor, ya están agotadas. La cuestión es que ellas no todo el tiempo van a estar ahí, o todas esas personas no van a estar todo el tiempo ahí. ¿Qué va a pasar con esas personas? Pues se van a cansar y se van a entrar. Ahí está la cosa. Se van a ir para las casas. No hablemos de la casa porque ellos, o sea, como la música es tan buena y la están pasando tan bien, ¿sí? Pues ellos deciden no irse para la casa, sino que irse para el sitio donde están los muebles, ¿sí? En donde hay menos personas, en donde hay un espacio mucho más grande, a sentarse y descansar, ¿sí? ¿Vale? Eso es lo que van a hacer las personas en una discoteca, es lo que suele pasar. La cuestión es que esas personas, pongan atención, van a pasar de un medio en donde hay mucho, o sea, que hay muchas personas, ¿sí o no? Hay muchas personas concentradas, pegaditas, van a pasar de ese medio donde hay muchas personas hacia hacia otro medio, que es en este caso el sitio en donde están los asientos o los sofás, donde es mucho más amplio y hay pocas personas. Es decir, las personas que no les gusta bailar, pues se van a quedar ahí sentadas, pero son muy pocas. Entonces van a pasar de un lugar donde hay muchas personas a un lugar donde hay pocas personas. ¿Vale? Básicamente eso es lo mismo, esto que yo acabo de explicar es lo mismo que va a pasar en la difusión simple cuando los pólipos y las medusas las esponjas respiran. Vamos otra vez acá a la imagen. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues resulta que ese oxígeno, bueno, yo le hago la pregunta a ustedes, ¿sí? Para que ustedes de una vez la definan. ¿En dónde hay más oxígeno? Pónganme atención. ¿En dónde hay más oxígeno? En este caso hablando de que este pólipo y estas esponjas están dentro del mar. ¿En dónde hay más oxígeno? ¿Por fuera del animal o por dentro del animal? Por dentro, profe. ¿Por qué? ¿En dónde está ese oxígeno por fuera? Por fuera, pues en las algas. Por fuera. Por fuera, ¿en dónde? Ojo. En las algas. No. ¿En la superficie? No. ¿Qué hay por fuera? ¿En la piel? ¿Qué hay por fuera? En la piel, como No, yo me refiero ¿qué hay por fuera del animal? Por aquí. ¿Qué hay? mar. Mar. ¿Y qué es el mar? ¿Qué es el mar? Agua. 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 ¿De qué está compuesto el agua?
de dióxido de carbono. No. El agua y el dióxido de carbono son diferentes. ¿De sal? No, Ujú. no, no. ¿Cómo es la fórmula química del agua? H2O. H2O, H2O, y entonces cuando nosotros decimos H2O, ¿de qué elementos estamos hablando? El agua. Elementos. Agua. Agua es molécula. Ahora me estoy refiriendo a elementos. Hidrógeno. Hidrógeno y... Carbono. Mm, Carbono. mm, mm, Oxígeno. Oxígeno. Mira, les voy a mostrar acá. Acá coloco acá. H2O. Ustedes lo miren, para que ustedes lo miren. Ahí está. Cuando nosotros hablamos del agua, estamos diciendo que hay dos átomos de hidrógeno, mira aquí están, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿Ok? Básicamente el agua, si nosotros pudiéramos verla de cerca, más o menos así se dispondrían los elementos químicos o los átomos. Es decir, tenemos dos hidrógenos unidos a un oxígeno. Eso es, digamos, la estructura química del agua. ¿Ok? Entonces lo que yo quiero decir es que ese oxígeno está en el agua. ¿Vale? Ese oxígeno está en el agua. En el agua del mar. ¿Vale? Y entonces lo que va a pasar es que ese oxígeno que está en el agua de mar, ¿sí? Como por fuera hay mucha cantidad de agua que por dentro, pues lógicamente lo que va a suceder aquí es el proceso de difusión simple. ¿Listo? Es decir, que ese oxígeno que está en el agua va a pasar de donde hay mucha cantidad, hacia donde hay poco, que es por dentro. ¿Listo? Es lo mismo del ejemplo de la discoteca. La persona que está cansada de bailar y en este caso está muy apretada, muy acalorada porque hay muchas personas alrededor, pues va a pasar de un sitio donde hay muchas personas hacia donde hay pocas personas, que en este caso serían los asientos. Pues aquí sucede lo mismo. El oxígeno que está en el agua va a pasar de donde hay mucho, ¿sí?, hacia donde hay poco. ¿Vale? Y eso que yo acabo de decir, eso es difusión simple. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, cuando ustedes piensen en la respiración directa, de una vez piensen en aquellos animalitos como la esponja, el pólipo, los platemitos. Eso es un gusano plano. Los humanos también son gusanos. Digamos, son esos animalitos muy sencillitos que utilizan la difusión simple para poder respirar. Es decir, utilizan de ese oxígeno que está alrededor suyo, de ellos, ¿no? ¿Sí? Está alrededor de ellos, es decir, en el agua del mar, lo utilizan, en este caso, para poder ingresar, ¿cierto? Ingresar ese oxígeno y pueda ser utilizado dentro del animalito. ¿Listo? Entonces, aquí no se necesita de un órgano especial, no se necesita de un pulmón o de la laringe o de los alvéolos. Aquí no se necesita nada de eso, simplemente se necesita una capa externa que permita que permita la entrada de ese oxígeno que está por fuera. ¿Listo? Vale, ¿hasta ahí estamos? ¿Entendido este tipo de respiración? Sí, señor. Vale, perfecto, muy bien. Y ahora pasemos a este otro. El segundo es la respiración cutánea. ¿Listo? Respiración cutánea. Y entonces aquí, en este tipo de respiración, sí podemos hablar de la piel. ¿Listo? Estos animalitos que respiran utilizando la respiración cutánea, pues utilizan la piel para poder respirar. ¿Ok? Entonces, el intercambio gaseoso, es decir, el gas que entra y el gas que sale, sucede exactamente allí en la piel. Entonces, recordémonos de la parada de autobús, ¿sí? La parada del autobús. Entonces, vamos a suponer que aquí en el medio va a estar la piel del animalito. Pensemos en la lombriz de tierra que todos nosotros conocemos, ¿no? Entonces, aquí en la mitad, en toda la mitad está la piel, ¿ok? Y entonces esa piel es la que va a permitir que el oxígeno, que es el que se baja del bus, que es esta persona, pues es la que va a entrar, ¿listo?
y el dióxido de carbono es el que va a salir. ¿Listo? Y este intercambio gaseoso se da, ojo, se da ya no por difusión simple, porque en este caso, vamos acá, porque en este caso ustedes saben que la mayoría de estos animales pues se encuentran, por ejemplo, la lombriz de tierra, ¿no? No se encuentran totalmente en el agua, ¿sí? A eso es a lo que me refiero. Entonces, por lo tanto, no va a encontrar de gran cantidad de oxígeno alrededor. Entonces, no lo hacen por difusión simple, simplemente lo hacen es a través de la piel, ¿sí? Utilizan la piel para poder respirar. ¿Listo? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues el oxígeno que está por fuera, ¿sí? Inclusive dentro de la Tierra hay oxígeno, aunque ustedes no lo crean, hay oxígeno. Pues ese oxígeno va a entrar a través de la piel y el dióxido de carbono, que es el que secretan las células de su cuerpo, son las que van a secretar dióxido de carbono, que es el que va a salir también a través de la piel. ¿Ok? Entonces, bueno, es básicamente eso. Digamos, la piel se convertiría en su órgano respiratorio. ¿Sí? Aquí sí se convierte en su órgano respiratorio. ¿Qué otra cosa por decir de estos animalitos? Pues utilizan la piel porque, digamos, es como la capa más delgadita que permitiría hacer ese intercambio gaseoso, es decir, recibir oxígeno y eliminar dióxido de carbono. Y aquí lo podemos ver, mira. En esta imagen, en este dibujito, podemos ver que aquí tenemos la piel, la capa de la piel que está conformada por células, ¿no? ¿Sí? Tenemos una cutícula que es una capita externa que cubre un poco lo que está interno. Así como nosotros tenemos varias capas de la piel, ¿sí? La capa más externa es la que está cubierta como de pelitos, ¿sí? Que es la que nos protege de todo lo que está en el exterior. Tenemos una capa mucho más interna en la cual ya se comienzan a notar ciertos nervios, ¿sí? Hay mucho más nervios, cosa de que si usted como que se lesiona, pues ahí va a doler mucho más, ¿sí? Porque se están como fracturando todos esos nervios. Lo mismo pasa en los gusanitos, ¿no? Bueno, en esas lombrices, ¿sí? Tienen varias capitas en la piel, pero esas capas son muy delgaditas, ¿sí? Y tienen que ser delgaditas para que en este caso esos gases puedan entrar y puedan salir. ¿Listo? Y aquí en esta imagen podemos ver que, por ejemplo, el oxígeno está entrando por la piel, mira que está, ¿sí? Y el dióxido de carbono también está saliendo. Hay ocasiones en donde se presenta también en animales que están digamos, en superficies acuáticas, ¿sí? Porque, por ejemplo, aquí dice, mire, son propios de moluscos. Hay algunos moluscos que son acuáticos, ¿no? La lombriz de tierra, bueno, pues se encuentra en la tierra, pero hay casos en donde, digamos, esa tierra está llena de agua, que es lodo, ¿sí? También en la sanguijuela y en la anguila. La anguila también es un animal acuático, ¿no? Se encuentra en los ríos, es decir, con agua dulce. ¿Listo? Y entonces básicamente es eso. Utilizan la piel para poder respirar, no es más. ¿Está entendido esta partecita? Sí, señor. Listo. Entonces, bueno, pues esa es la forma como respiran estos animalitos, ¿vale? Ok. Yo creo que todos ustedes han visto la lombriz de tierra, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí está. A través de su piel es que ellas pueden respirar. Ok. Entonces, si yo les coloco, por ejemplo, en una pregunta, si yo les colocaría, por ejemplo, las lombrices de tierra, o bueno, más bien, ¿cuál es el órgano que le permite respirar a la lombriz de tierra? Entonces, A, corazón, B, pulmones, C, ¿qué? Faringe, y D, ¿qué? Piel. D. La respuesta correcta es la piel. Entonces, la cuestión es que piensen que aquí en esos animalitos no hay pulmones, ¿ok? Ni tampoco
eh, agallas, ¿no? O las branquias que tienen los animales acuáticos, ¿vale? Solamente es decir, respiran a través de la piel. Ok, listo, ahora pasemos a este otro. Respiración traqueal, ¿listo? Traqueal. Ahí podemos ver un animalito que tiene este tipo de respiración. ¿Cuál es? ¿El saltamontes? El saltamontes. ¿Qué otros animalitos tendrán este tipo de respiración? La sorpresa. ¿Las qué? La sorpresa. ¿Cuáles son esos? Son unos como parecidos, salen como en las notas. Que son con lo que le quitan los esquinos a uno. Las sorpresas. La verdad, yo nunca he escuchado eso. Las sorpresas. No, espera, yo quiero ver cómo son las sorpresas. Animales. ¿Sorpresas? ¿Así tal cual se llaman? Sí, así. Vamos a ver. Lo que me salió. ¿Cómo lo busco? No. Eh, ¿Son insectos? Sí, es así parecido. Sí, eso es como, sí. A ver, insectos, Grillos. sorpresa. Sí, los grillos se respiran también a través de este sistema traqueal. Pero es que yo quiero ver cómo son esos animalitos. Así no creo que sean, ¿no? A ver. No parecen. Profe, es como un saltamontes, pero que es súper grande y verde. Es más grande, sí. Y eso se lo ponen encima de los mezquinos y eso lo muerde a uno y eso le quita también los mezquinos. Ok. Vale. No, la verdad es que es la primera vez que escucho. Profe, insectos en la que sorpresa. dice Catherine son los chapulines. Ok. No, las sorpresas. Sí, pero no, eso tiene otro nombre. Bueno. No, pero por ejemplo, eso también depende del nombre en que le digan de cada lugar. Por ejemplo, yo siempre lo he conocido como sorpresa. Sorpresa. Entonces le dicen así por lo que cuando uno lo ve le dice, ay, mire, le va a llegar una sorpresa. Ok. Vale. O sea, es un nombre común que le han dado. Sí, es como la familia de los saltamontes. Vale, entiendo. Ok, listo, vale. Ya entiendo más o menos entonces cómo es el animalito. Ok, entonces, resulta que esos animalitos, es decir, los artrópodos, ¿sí? Los artrópodos son todos los insectos. Yo les hago una pregunta. ¿Un alacrán o un escorpión es un insecto? Sí. ¿Sí o no? No, ¿No? ¿O sí? Catherine, usted no dice un cucarrón. No, estoy hablando de los escorpiones o los alacranes que nosotros comúnmente Sí. nombramos. Y profe, se llaman saltamontes. ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Las sorpresas? Sí, señor. Ah, ok, vale, correcto. Ok, listo. Vale, entonces ya quedó clara esa partecita. Pues resulta que los alacranes y los escorpiones no son insectos, ¿vale? No son insectos. Usted no le vaya a decir a un alacrán insecto. Los escorpiones y los alacranes pertenecen al grupo de los arácnidos, es decir, al grupo de las arañas. O sea, bueno, no son arañas, a todo el grupo se le llama arácnidos. ¿Sí sabían eso o no? Yo les coloco acá a ver. Animales. Profe, yo le dije que no, me siguió preguntando sí o no. Vale. La cuestión es que ya sabemos, mira aquí está. A ver. Pincaper, aquí está. Estos son algunos, mira, aquí tenemos. Aquí tenemos algunos arácnidos. ¿Sí? Dentro de los arácnidos pues, están las arañas, están los escorpiones, están los ácaros. ¿Qué es esto? ¿Una garrapata? Una garrapata. Y está llena, Ay, esos son más feos. está llena de sangre, mire, está llenita de sangre. Esto no sé qué es. Esto me parece ¿Como otro tipo de araña? parece como una araña, sí, también. Pero bueno, ya saben que los alacranes no son insectos. Los alacranes pertenecen al grupo de los arácnidos. ¿Listo? Igual que los ácaros. Los ácaros son las mismas garrapatas. Vale.
Listo. Y entonces, pues resulta que esos animalitos, los artrópodos, que son todos los insectos, dentro de los insectos, ¿qué incluimos? Incluimos coleópteros, que son la familia de los cucarrones, lepidópteros, que son la familia de las mariposas, hemípteros, que son la familia de la, ¿cómo se llama eso? Cochinilla, ¿se llama? Bueno, dentro de los hemípteros están, ¿cómo se llaman esos animalitos que huelen a feo? Los... ¿Grajos? Eso. No, yo no sé si le dicen grajos o grafos. Creo que yo le decía grafos. Grajos, supongo que se le dice grajos. Bueno, Esos animalitos mantienen en los palos de aguacate. Sí, de sí, aguacate, no, mejor dicho, de... Bueno, sí, de café, mejor dicho. ok. Sí, sí, son animalitos que huelen a maluco. Esos animalitos son los hemípteros. También está la familia de las hormigas y la familia de las abejas y de las avispas. ¿Ok? O sea, todos esos animalitos pertenecen a los artrópodos. ¿Listo? Las cucarachas también. También, exacto. Sí, también. Ok. Entonces, tanto los artrópodos como los arácnidos, que también ya nombramos cuáles están en los arácnidos, ellos respiran a través de las tráqueas. ¿Listo? Y las tráqueas son unos tubitos. ¿Sí? Son unos tubitos. Entonces, ya aquí estamos viendo, digamos, un órgano mucho más especializado. ¿Sí? En la lombriz de tierra solamente teníamos la piel. Aquí ya tenemos algo mucho mejor, digámoslo así, para que ustedes me entiendan, ¿sí? Así como, o sea, aquí como que ya evolucionó un poquito. Y tenemos estos tubitos que se llaman tráqueas, ¿vale? Estos tubitos que ustedes miran aquí, todos estos tubitos, todo este conjunto de tubos se llaman tráqueas, ¿vale? Y estas tráqueas pues son muy buenas porque es como un canal que me conecta directamente a la célula, ¿sí? Y la cuestión es, por esos tubitos, ¿qué se va a transportar? ¿El oxígeno? El oxígeno, correcto. Entonces, si ustedes miran en la piel, o sea, en la piel le llega ahí directamente al cuerpo, ¿vale? Pero aquí ese sistema es mucho mejor, ¿vale? Porque es que aquí los tubitos van a llegar directamente a cada una de las células. Mira, aquí lo podemos ver en la imagen, ¿sí o no? ¿Sí? Aquí ya tenemos unos tubitos por donde se va a meter el oxígeno, ¿listo? El oxígeno, para llegar exactamente, precisamente, a las células, ¿ok? A cada una de las células de estos animalitos, de estos insectos, ¿ok? Y entonces ustedes digan, bueno, pero ¿por dónde entra ese oxígeno? Pues resulta que estos insectos y estos arácnidos tienen unos huequitos, ¿vale? Que se llaman espiráculos, aquí están. ¿Sí? Espiráculos, los espiráculos son esos huequitos que ustedes miren acá, ¿vale? Si tienen la oportunidad de atrapar un chapulín o un saltamontes o una sorpresa, ¿vale? Si se tienen la oportunidad de atrapar uno de esos, miren esos huequitos. Esos huequitos se llaman espiráculos o estigmas, mira, aquí están. ¿Listo? Sí, de chiquita los atrapaba para los pajaritos. Ok, listo. Ahí están los estigmas y los estigmas son los huequitos por donde va a entrar el oxígeno. Bueno, va a entrar el oxígeno y va a salir el dióxido de carbono, ¿listo? Lo mismo que en el autobús, ¿listo? La cuestión es que, como ustedes saben que las células son tan pequeñitas, ¿sí? Pues el huequito por donde entra el aire o por donde entra el oxígeno, pues es grandecito, ¿vale? Es grandecito, es mucho más grande que las células. Entonces lo que tiene que suceder es que el primer tubo, ¿sí? Que da al espiráculo o al huequito, pues es ancho, ¿sí? Pero ya después comienza como a empequeñecerse un poco más, es decir, los tubitos se comienzan como a ser un poco más pequeños, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que los tubitos tienen que ser tan pequeños para que puedan llegar a las células que son tan pequeñas también. ¿Sí me van a entender? Entonces, y entonces, pues lógicamente lo que se va a transportar ahí es el oxígeno que llega a la célula, y la célula lo que hace es desechar el dióxido de carbono, que pasa también a los tubitos y es expulsado a través de los espiráculos. ¿Listo? Es decir, a través de los espiráculos es donde se sucede el intercambio gaseoso. ¿Vale? Entonces, digamos, todo el conjunto de esos tubos, todo el conjunto se llama tráquea. ¿Vale? Pero los tubitos chiquiticos se llaman traqueolas.
¿vale? Aquí se mira, las tráqueas, que luego se convierten en traqueolas, llevan el aire directamente a todas las células del animal. ¿Listo? Es propio de artrópodos y de arácnidos. ¿Ok? Es más o menos, para que ustedes tengan una idea, pero este es mucho menos evolucionado, es más o menos parecido a nuestro sistema. ¿Ok? Nuestro sistema respiratorio se encuentra formado primero por todas las vías respiratorias que comienza en la boca, ¿sí? Y termina en las células. Para hacer todo ese recorrido, pues necesita pasar por la faringe, por la laringe, por la tráquea, por los bronquios, por los bronquiolos, por los pulmones, luego llegan a los vasos sanguíneos, que son los tubitos más pequeñitos por donde circula la sangre, ¿sí? Luego pasa a venas, arterias, luego llegan a los pulmones, y bueno, ahí nuevamente a venas, arterias, y ahí finalmente pues llegan a cada una de las células. ¿Listo? Entonces es exactamente lo mismo. Para que se transporte ese oxígeno en nosotros, tiene que pasar por un montón de tubos, unos que son más grandes que otros. ¿Listo? Y los más chiquiticos son los que van a llegar allá a la célula. ¿Ok? Aquí es más o menos igual. ¿Vale? Entonces, siempre que piensen en un insecto, pues van a imaginarse que tienen un montón de tubos adentro que les permiten llevar el oxígeno. ¿Listo? Venga a ver si podemos ver una imagen mucho mejor de la tráquea. Tráquea, insecto. Bueno, este me sirve. Este, a ver si podemos ver otro por acá. Aquí nos muestran bien los espiráculos. Este también me sirve. Vamos a ver qué. No me pareció nada. ¿Y qué? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Sí me sale. Bueno, en este podemos ver los espiráculos, ¿no? Los huequitos que yo les comentaba, por donde entra el oxígeno y por donde sale el dióxido de carbono. ¿Listo? ¿Listo? Aquí ya tenemos los espiráculos, aquí tenemos el poconón de tubitos que yo les comento, ¿no? Aquí estos tubitos son los más grandes y a medida que se van dirigiendo a las células, pues comienzan a hacerse mucho más pequeñitos, ¿no? Se convierten en traqueolas. Y hasta allí, hasta las células, es donde llega el oxígeno, ¿vale? Pero aquí en esta imagen podemos notar bien el montón de tubitos o la gran cantidad de tubitos que comunican, ¿vale? A todas las partes del cuerpo y que llegan a cada una de las células de su cuerpo. ¿Sí? Entonces esos tubitos están distribuidos por todo el cuerpo del insecto y de los arácnidos, ¿no? Vale. Listo. Vamos a continuar. Ok, resulta que hay ciertos arácnidos, en este caso hablando, por ejemplo, esta es la tarántula, ¿no? Esta es una tarántula. Pues resulta que estos animales, además de tener las tráqueas, tienen un pulmón. Digamos, es el pulmón más primitivo y el menos evolucionado. Y ese pulmón tiene como una forma de un libro, es decir, tiene como un montón de hojitas, digámoslo así, un montón de láminas, ¿cierto? De láminas que hacen parte pues, del sistema respiratorio. Y a esa partecita se le llama pulmón. Y ese pulmón del libro se encuentra muy cerca del exterior, es decir, esta membranita que está cerca, bueno, esa membranita que está en la parte baja se encuentra muy cerca del exterior, ¿no? O sea, el exterior se encuentra muy cerca del pulmón en forma de libro, ¿ok? Y aquí tenemos el huequito. Si nosotros quisiéramos verlo realmente, es así. Esto es una imagen real, o sea, real, tomada a través de un microscopio,
creo, de cómo es el pulmón en forma de libro de los arácnidos. ¿Listo? De los arácnidos, es decir, de algunas arañas, creo que el escorpión también. Y la cuestión es que por aquí tenemos los espiráculos que les mostré ahorita, o los estigmas, por donde va a entrar el oxígeno. Y aquí la diferencia es que se va a encontrar con un montón de hojitas, mira. ¿Listo? Un montón de hojitas. ¿Listo? Y ese oxígeno pues tiene que pasar por ahí. Yo diría que esto fue una adaptación que tuvieron que tener esos animales, esos arácnidos, como para filtrar el aire que va a entrar. ¿Listo? Como para filtrarlo. Y además, aquí utilizan algo que se llama hemolinfa. La hemolinfa es como si fuera la sangre de nosotros. ¿Ok? Es decir, la hemolinfa es como la sangre para ellos. ¿Sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, utilizamos la sangre para transportar el oxígeno, ¿no? Llevarlo a cada una de las células. Pues ellos, esos insectos, bueno, insectos no, esos arácnidos, utilizan una especie de sangre, entre comillas, que no es sangre, se llama hemolinfa, que también lo que hace es transportar ese oxígeno. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos un órgano, digamos, un poco más evolucionado, ¿sí? Un poco más evolucionado, que le permite la respiración. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos, chicos y chicas? Sí, señor. Sí, señor. Vale, Sí, señor. ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? No, Sí, ¿No? señor. Listo. No, profe. Vale, ok. Vamos a continuar. ¿Las clases las graba? Sí, ya la estoy grabando. Creo que sí, sí, aquí está grabando. Ah, listo, profe. Ok, vamos a pasar a este. Respiración branquial. ¿Listo? La respiración branquial. Ok, yo creo que todos ustedes han visto peces, ¿no? Imposible siendo de Yaguará no miren peces y miren lo que hay por dentro de los peces. Sí. Ok, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto rojo? Agalla, agalla. Agallas. Agallas. Aga, que respiran. ok, agallas o qué? Eso tiene otro nombre. O branquias. O branquias. Muy bien, exacto. Muy bien. ¿Alguno de ustedes quiere explicarme cómo funcionan esas agallas? Profe, ya. Ellas Dale. se mueven, pueden eso acumular oxígeno. Bueno, ¿quién más quiere explicar? Profe, ellas cuando van dando los pescados, ellas se abren y así mismo van respirando y así. Vale. ¿Quién quiere dar otra opinión? Profe, pues que ellas están situadas como entre la boca y la faringe, ¿no? Y es por donde el pez toma el oxígeno. Vale, ok. ¿Listo? Vale, perfecto. Ok, entonces, digamos, ese es un sistema que tienen ciertos animales acuáticos, bueno, en especial los acuáticos, ¿no? Las branquias o las agallas. Las branquias o las agallas pues son esas estructuras que podemos observar aquí, ¿listo? Esas cositas rojitas, ¿listo? Y la cuestión es que estas agallas o estas branquias son un montón de laminillas, o sea, son como láminas, ¿sí? Que se colocan una al lado de la otra, una al lado de la otra, o una al frente de la otra, o sobre la otra. Aquí lo podemos ver, ¿no? Podemos mirar un montón de laminitas que están una encima de la otra. ¿Listo? Perdón. Uf. Vamos a encontrar un montón de laminitas que están unas al frente o unas sobre la otra. ¿Ok? Y hay muchas, mira, aquí podemos ver un gran montón de ellas. ¿Listo? Y estos son, digamos, es el órgano principal que le permite respirar, ¿vale? Respirar a los peces, ¿ok? A los peces. ¿Qué más dice aquí? Dice, bueno, se lleva a cabo a través de las branquias o agallas, que son laminillas formadas por dobleces de la piel. Entonces, esto es como piel doblada, ¿vale? Que contiene muchos vasos sanguíneos. Entonces, aquí ya podemos agregar algo muy importante, ¿listo? Si ustedes miran acá, cuando hablamos de insectos, de arácnidos, de los de tierra, de pólipos, de esponjas, yo en ningún momento hablé de la sangre, ¿o sí? No. No, Es decir, en esos animales no hay sangre. O sea, yo no puedo hablar
de sangre. ¿Listo? Es decir, no utilizan la sangre para respirar. ¿Listo? Los que le dije que de pronto se utilizaban algo muy parecido a la sangre son los arácnidos, pero no es sangre, es hemolinfa. ¿Listo? Pero es más o menos como el mismo sistema. La cuestión es que ya a Como el partir... reemplazo de la sangre. Sí, más o menos, o sea, sería como entre comillas sangre, pero no es sangre, o sea, no contiene lo que contiene nuestra sangre, a eso es lo que me refiero, ¿listo? Pero su función es la misma, ¿vale? Entonces, a partir de aquí de los peces, ya aquí tenemos que, digamos, como referirnos a la sangre que tiene ese animalito para poder respirar, ¿ok? Recordemos que la sangre circula por otros tubitos, ¿no? Los tubitos más grandes se llaman arterias, ¿ok? Es decir, por las arterias va a conducirse el oxígeno, ¿ok? Y se saben que esas arterias, que son tubitos grandes, pues comienzan a empequeñecerse, ¿vale? Eh, y, ¿Y qué? Y entonces lo más pequeñito, los tubos más pequeñitos se llaman vasos sanguíneos, ¿listo? Y los vasos sanguíneos están por todas partes en nuestro organismo. Bueno, no solamente en nuestro organismo, sino también en los peces, ¿sí? Si uno le quita ¿cómo se llama eso? Una aleta a un pez, pues lógicamente por ahí le va a salir sangre. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue destruir muchos vasos sanguíneos, ¿listo? Entonces la cuestión es que por esos vasos sanguíneos es donde se va a transportar también el oxígeno para que llegue a cada una de las células, ¿listo? Eso es lo que sucede prácticamente. Ok, y eso es lo que está diciendo acá, mire. Tiene muchos vasos sanguíneos en los que tiene lugar el intercambio gaseoso, que ya les voy a explicar cómo es que es esa partecita. ¿Listo? Una pregunta. Los peces que ustedes han mirado, que pues yo sé que se los han comido, incluso los han visto así, ¿sí? Recién muertos. ¿Estas acalles están así, al descubierto? No, No, no. ¿Qué tiene una hay? cosita por encima. Tiene apuestitos. Claro, ¿Saben cómo? ahí cuando quitan ahí sale la azaghal. No, ok. Yo creo que ustedes todos han comido cabeza de pescado, ¿no? Uno cuando se come la cabeza del pescado, pues uno le quita esta partecita. Es como una capita, ¿vale? Y tiene como una raja, ¿no? O sea, una raja como en esta parte. Creo que lo que a mí me han dicho es que si uno se come el pescado así que eso le sabe a feo. Con las agallas, claro. O sea, Claro. las agallas se las quitan. O sea, las agallas tienen que quitárselas. Sí, porque mi mamá tiene un restaurante y ella vende mojarras y ella siempre le quita esas agallas. Exacto, correcto. O sea, las agallas tienen que quitarse para poderse comer el pescado, ¿no? Porque pues saben feo, saben maluco. A lo que yo me refiero es que aquí, cuando uno se come un pescado, esta partecita de aquí sí se la dejan, ¿sí? Que pues tampoco se consume, ¿no? Es como una especie como duritas, como una capa durita. Y eso tiene como una rajita en este lado, ¿ok? Una rajita. Esa partecita, no me acuerdo cómo se llama, pero aquí está. Aquí, creo que estaba. No, no está. Creo, si no estoy mal, si no me falla, se llama opérculo. Vamos a ver. Vamos a ver si es opérculo. Ah, si no estaba mal. ¿Sí ves? Se llama opérculo. Mire, es la capita esa que le estoy hablando. Esto se llama opérculo. Aquí lo podemos ver mejor. Sí, perfecto. Mire, esta partecita. ¿Listo? Esa partecita se llama opérculo. Listo. Vale. Pues resulta que esas branquias, hay algunos peces y otros animalitos que las branquias están por fuera. Aunque ustedes no lo crean, sí, hay unos animales que las branquias no la tienen por dentro, sino por fuera. Y entonces tenemos unas branquias externas, ¿ok? Externas. Hacen exactamente lo mismo, o sea, harían exactamente lo mismo que hacen unas branquias que estén por dentro, ¿sí? Básicamente lo mismo. Pero ustedes saben que unas branquias por fuera pues están más propensas a destruirse, ¿no? ¿Sí? Y están como expuestas a todo lo que sucede al exterior. ¿Sí me van a entender?
Profe, el tiburón ballena tiene eso así, las agallas por fuera. ¿Segura? ¿Estás segura? Bueno, no sé, ahorita lo buscamos a ver. La cuestión es que, o sea, el órgano que les permite respirar está por fuera. Es como si nosotros tuviéramos los pulmones por fuera. Imaginen nosotros con los pulmones por fuera, ¿sí? Si sufre alguna lesión, pues paila, nos morimos, ¿sí? Así de sencillo. O sea, si tuviéramos un pulmón por fuera y se cortara, pues muy posiblemente moriríamos, ¿vale? Aquí pasa exactamente lo mismo. El órgano respiratorio está por fuera y claro, pues está propenso a todas las cosas que suceden en el exterior, ¿vale? Y aquí tenemos este animalito, es un animalito que tiene las branquias externas, ¿listo? Vale, hacen exactamente lo mismo, ¿listo? Hacen exactamente lo mismo, es decir, a través de esas branquias es donde va a entrar el oxígeno, ¿listo? Y a través de esas branquias es donde también va a salir el dióxido de carbono. Lo mismo que hablamos en los casos anteriores, ¿sí? Cuando hablamos también del bus, de la parada del autobús, ¿no? Ok, y aquí en la imagen lo podemos ver exactamente, o sea, lo que acabo de explicar. Oxígeno entra, Profe, que me sale equivoqué dióxido por de eso. carbono. Dime. Que me había equivocado, era ese mismo animalito, sino que lo primero que me vino a la cabeza fue ese nombre. Ah, ok, vale, no hay ningún problema. Entonces dice que, por ejemplo, las branquias externas están en los moluscos, en las larvas. ¿Saben cuáles son los moluscos? Voy a colocarle aquí moluscos para que ustedes sepan cuáles son los moluscos. Moluscos. Ahí están los moluscos. Tenemos, tenemos los caracoles, no solamente los terrestres, sino también los marinos. Aquí está, mire. Tenemos, Un caracol de esos. bueno, ahí está. Es un molusco. Los pulpos, los calamares. ¿Esto qué es? Esto es como un caracol también. Las estrellas de mar. Todo eso, los, ¿cómo llaman? Los que nos comemos. Los eh, camarones también. ¿Vale? Vale. Esos son los moluscos. Entonces, los moluscos, bueno, algunos, ¿no? O sea, no todos. Por ejemplo, usted no le mira esas agallas por fuera a un pulpo. ¿Mm? Son algunos, no todos. En las larvas acuáticas de los insectos, ¿sí? Hay algunos insectos que en su fase larvaria, es decir, cuando están como en forma de gusanitos, o bueno, más o menos así. Profe, Más. yo expliqué por Google y son horribles. Lo siento, pero son feos. Sí, la verdad son feos, son bien feos. Entonces, en la fase larvaria de algunos insectos y en anfibios también. ¿Sí? Y también dice que en crustáceos inferiores. ¿Vale? Es decir, aquí tenemos un sistema respiratorio branquial de ciertos animalitos que son muy primitivos, como los menos evolucionados de los organismos acuáticos, diría yo. ¿Listo? Vale. Y tenemos los otros que son las branquias internas, que son las que nosotros conocemos, que están presentes en los pescados que nosotros nos tragamos, que nos alimentamos. ¿Listo? Vale, entonces vamos a explicar cómo carajos es que respiran estos peces. Entonces aquí en las imágenes podemos ver exactamente cómo es que se hace el proceso. Entonces ponle cuidado. Lo que hacen los peces para respirar es lo siguiente. Hay algo que me acordé ahorita. No sé si ustedes se recuerdan de un villancico que dice, pero mira cómo beben los peces en el río, ¿sí? O sea, uno diría, pero bueno, los peces no beben agua, porque pues ellas simplemente pues, lo tienen ahí en el exterior, ¿no? Pero la cuestión es que sí tienen que beber, pero no para alimentarse, sino para respirar, ¿ok? O sea, ellos necesitan que el agua entre por la boca, ¿ok? ¿Listo? Entonces, el agua ya sea de agua marina, agua salada o de agua dulce en los ríos, en las quebradas, esta agua que tiene el oxígeno presente o internamente, ¿sí? Ya sabemos que el agua es H2O, entonces esa agua que contiene el oxígeno va a entrar por la boca, ¿listo? Y cuando entra por la boca,
pues llega a ese sistema de branquias que están en la parte interna, ¿ok? Que están en la parte interna. Y entonces cuando llega allí, pues lógicamente esa agua que contiene oxígeno se va a meter entre todas esas laminitas. Mira, aquí podemos ver, se meten por ahí por el medio, ¿sí? Unas por aquí, otras por arriba, otras por más en el centro, ¿sí? Por todas esas laminitas va a pasar el agua. Y es allí, en estas branquias, en donde hay un montón de vasos sanguíneos. ¿Listo? Recordemos que los vasos sanguíneos son los tubitos más pequeñitos, ¿sí? Los más pequeñitos, en donde se transporta sangre, ¿sí? Sangre. Aquí ya podemos hablar de sangre. ¿Listo? Y entonces es allí en estos vasos sanguíneos en donde se da el intercambio gaseoso, es decir, la parada del autobús, ¿sí? Es decir, hay oxígeno que entra a los, ¿cómo llaman estos? A los vasos sanguíneos, y hay oxígeno que entra al vaso sanguíneo, es decir, a la sangre, ¿sí? Y hay dióxido de carbono que también está en esos vasos sanguíneos y que tiene que salir, es decir, sale, en este caso, al agua, ¿vale? Y entonces, lógicamente, ese oxígeno, el oxígeno que se requiera, pues entra a través de esos vasos sanguíneos, luego pasan a las partes de las arterias, que son los tubos más grandotes, van al corazón, y del corazón pues son transportados a cada una de las células del cuerpo del pececito para que pueda utilizar ese oxígeno y pueda realizar todas sus funciones vitales. ¿Listo? Básicamente eso es lo que sucede. ¿Listo? Los peces beben agua, bueno, toman o por ahí pasa agua a través de la boca, llegan al sistema de branquias o agallas y es allí donde sucede el intercambio gaseoso. ¿Listo? Y el agua, que en este caso pues ya no requieren o que no necesitan, pues va a salir por el opérculo. ¿Sí? Es decir, por la rajita que yo les mostré hace un momento. Para eso es esa rajita. ¿Ok? Para que por ahí salga el agua que, digamos, como que no se utilizó en la respiración. Yo creo que, no sé si me hago entender, pero básicamente ese es el proceso. Entra agua, llega a las branquias, se sucede el intercambio gaseoso y el agua que no se requiere o que no se utilizó, pues simplemente va a salir de largo y va a salir por los opérculos. ¿Listo? ¿Entendido? Sí, señor. Listo. Así es como respiran los peces. No sé si lo sabían. Si no lo sabían, pues ahí está el cuento. ¿Listo? Ahora, si ustedes, no sé, cuando comen pescado, no sé si se han dado cuenta que, por ejemplo, en la mojarra, pues ellos tienen espinas, ¿no? Y las espinas son como los huesos para ellos. Pero resulta que hay una espina central, ¿sí? Que es la más grandota, que es donde se desprenden las demás espinas. En todo el centro hay unas arterias y unas venas, ¿listo? Pues por ahí es donde va a circular la sangre con el oxígeno, ¿listo? Que tiene que ser llevado a cada una de las células del pececito, ¿listo? Entonces, en aquellos peces como la mojarra, pues ese es el proceso. Pero, ojo, recordemos que hay peces que no tienen huesos, como por ejemplo el tiburón. ¿Sí sabían que el tiburón no tiene huesos? No lo sabía. Bueno, pues ahí les digo, los tiburones tienen una estructura que es como la que nos podemos sentir en la oreja. Toques en la oreja. Esa estructura que llama cartílago es lo que se encuentra conformado en los tiburones. ¿Listo? Ese cartílago, o sea, es el mismo material que se encuentran hechas de las orejas. Más o menos así. O también hay ciertos cartílagos que están en los huesos, ¿no? Cuando usted se come un hueso de un pollo, hay una partecita que es blanca, ¿sí? Que se encuentra como en la parte como... Arriba. ¿Cómo? En la parte de arriba. Sí, exacto, en los extremos del huesito, ¿no? Y entonces ese cartílago es el que le permite como amortiguar golpes en los huesos, ¿sí? De cualquier animal con huesos. La cuestión es que hay algunos peces como el tiburón que no tienen huesos, pero sí tienen cartílagos, y es a través de esos cartílagos en donde se va a dar como ese transporte, ¿cierto? De oxígeno, ¿ok?
Es decir que ellos utilizan el cartílago para poder transportar la sangre. Aquí en los peces óseos pues, utilizan los huesos. Sí, es básicamente lo mismo. ¿Listo? Entonces yo creo que vamos a dejar aquí. Creo que avanzamos muchísimo. Ya faltan 5 para las 12. Entonces, ya en la siguiente clase, pues nos dedicamos a hablar de la respiración pulmonar, perdón, que es ya donde se hace evidente los pulmones, ¿sí? Y aquí tenemos pues otros animalitos que son mucho más evolucionados, ¿vale? Y ya luego pues pasaríamos a hablar de el sistema respiratorio en los humanos, ¿ok? En los humanos. Entonces, pues bueno, vamos a dejar aquí. Yo creo que hemos aprendido bastante hoy. Hemos visto muchas cosas. No sé si tengan preguntas, inquietudes, chicos y chicas. ¿Ninguna? Profe, el pescado, yo he visto que cuando uno le va a quitar las espinas así de una sola, para Sí. comerse ya solo lo pulpito, Sí. esto le sale como una especie de gusanito que unía los huesitos. Creo que eso se llama médula espinal, ¿cierto? Sí, correcto. Es la médula espinal. Y así como por ejemplo A mí nosotros... me han dicho que si por ejemplo esa médula espinal se rompe, los humanos esto ya no pueden caminar. Sí, es correcto. Lo que pasa es que nosotros tenemos una médula espinal que es protegida, ojo, que es protegida por la columna vertebral, ¿sí? O sea, nosotros. Bueno, en los peces podríamos decir que también, en los peces óseos. Óseos quiere decir que tienen huesos, ¿no? Entonces, digamos, la médula espinal se encuentra conformado por, yo podría decir que millones, no sé si millones, pero digamos muchísimas neuronas, ¿vale? Las neuronas pueden llegar a medir hasta 1 metro de largo, inclusive hay unas que miden más, ¿listo? Y hay unas neuronas que conectan la parte del encéfalo, donde está el cerebro, ¿vale? Con muchos órganos de nuestro cuerpo, inclusive, por ejemplo, con la piel. Entonces, por ejemplo, cuando usted se chuza la piel, ¿sí? Pues usted va a sentir ese dolor, porque en este caso, el órgano de la piel recibe ese estímulo, ¿sí? Manda ese estímulo a través de las neuronas que le estoy diciendo, ¿vale? Recorren toda la médula espinal y llegan al encéfalo. Y entonces el encéfalo procesa esa información y dice, carajo, aquí me estoy puyando, dolor. Entonces manda la respuesta que es dolor, pasa por todas las neuronas, por toda la médula espinal, llega a la piel y es cuando nosotros sentimos el dolor. La cuestión es que aquí yo lo expliqué muy minuciosamente, pero eso sucede en milisegundos, eso es rapidísimo. Usted se chuzó y de una vez sintió el dolor, ¿listo? Pero hizo todo ese recorrido, ¿vale? Y es lógico, en la médula espinal es donde están la gran mayoría de los nervios o las neuronas, que es lo mismo. Y lógicamente, si usted va a destruir los nervios que, por ejemplo, le permiten controlar las piernas, pues lógicamente se queda inválido, ¿sí? Si usted se cortó todos sus nervios, pues bailas, ya no se va a transportar ningún estímulo hacia las piernas o hacia los brazos. Entonces, pues uno puede quedar hasta cuadrapléjico o inválido, ¿sí? Aunque no todas las veces es por esa razón, porque creo que también otras veces por el derrame cerebral. Sí, pero ya eso ocurre cuando se taponan, bueno, cuando hay ciertos procesos un poco diferentes en la parte del encéfalo, ¿vale? Pero básicamente es eso, ¿listo?